Listo. Entonces, recordando la clase de la vez del viernes pasado, hablamos sobre inductancia, el cual era una característica más que podían tener los elementos de circuito, y era pues la capacidad de oponerse al cambio de corriente. Y pues entonces, como se oponían al cambio de corriente, generaban una FEM. Esa era la idea, de una manera muy sencilla. Hablamos del inductor, que era un nuevo elemento de circuito, que al final, pues, un inductor siempre lo vamos a tratar como un arrollado de cable. Realmente no solo los inductores tienen inductancia, los cables conductores por sí mismos también, pues, tienen una inductancia asociada. Solo que, pues, en el inductor, un arrollado de cable es mucho más sencillo, pues, calcularla. Em, Se comporta mucho mejor la inductancia en los arrollados de cable, también eso es cierto, digamos, en los cables, en los conductores rectos no hay tanta inductancia, pero pues existe. Entonces introducimos ese elemento de circuito nuevo que correspondía a esta ecuación, la cual realmente es una derivación de la ley de Faraday, y vemos que la FEM autogenerada en el inductor depende de la inductancia del inductor y de su cambio en la corriente. Eso era muy importante. Y luego también mencionamos que la inductancia pues dependía propiamente de valores físicos o de dimensiones del dispositivo. Nunca podía depender ni del campo magnético ni de la corriente. Sin embargo, se puede obtener a través de la relación del flujo magnético entre la corriente. Y si es una espira de cable, pues por cada vuelta que tenga se multiplica también. La unidad de la inductancia es el Henry. Y aquí les puse unos conceptos que son importantes para poder comprender mucho mejor este capítulo. Hicimos el cálculo de la inductancia de un cable coaxial. Recordamos que eran elementos pasivos y activos. Principalmente era para poder definir cuál era su polaridad. Es decir, dónde estaba el más, dónde estaba el menos y cuál era el flujo de corriente. Entonces recordamos que los resistores, capacitores e inductores son elementos pasivos, consumen energía, y el flujo de corriente va a ser en este sentido en caso de los almacenadores de energía cuando se estén cargando. Los elementos activos son como las fuentes o las baterías que habían estudiado ustedes al final del capítulo 28 del Física 2. Y pues la polaridad de estos elementos ya era indicada en su pues símbolo, y sabemos que la corriente va de el menos al más, que es inverso a como en los elementos pasivos. Yo siempre lo lograba recordar pensando en que elementos activos pues generan energía, entonces van del menos al más, y los pasivos consumen energía, entonces van del más al menos. Esa es la forma en que yo me lo pude aprender. Es importante para cuando uno plantea las ecuaciones de Kirchhoff. Y luego vimos el caso en que conectábamos un inductor de repente a una batería y vimos que pues su corriente se comportaba de esta manera y que su tensión eléctrica se comportaba de esta manera. Claro, justo cuando ponía el switch, la corriente apenas empieza a crecer y ese es el cambio más grande. Entonces, por eso en T igual 0, la FEM es máxima, que equivalía exactamente a lo mismo que valía la fuente. Después, conforme avanza en el tiempo, pues llega a 0 y la corriente llega a su valor máximo. Eso era durante el periodo de carga. Si pasábamos el switch de A a B, vean que solo me queda el circuito de este lado, que sería el inductor con resistencia. Ya no hay fuente. O sea, ya el inductor estaba totalmente cargado y de repente quité la alimentación. Entonces la energía empieza a fluir gracias al campo magnético dentro del solenoide o inductor, y él empieza a entregar corriente a la resistencia en un proceso de descarga, que pues estas eran las ecuaciones y esta era la ecuación de corriente para descarga. Como mencioné, se almacena energía en el inductor en forma de campo magnético y esa es la fórmula de la energía, y esta es la fórmula de la densidad de energía, que al final es energía entre volumen. Y vimos este ejemplo, vimos este otro ejemplo y quedamos justo aquí, en la inductancia mutua. Entonces, el concepto de inductancia mutua
decía que era el efecto de producir una FEM en una bobina, en este caso en la bobina 2, debido a un campo magnético generado por la bobina 1. Entonces la bobina 1 es la que le conectamos la batería, empezó a fluir corriente por el arrollado, ese campo magnético pasó por dentro del otro arrollado, tomando en cuenta que esa corriente cambia en el tiempo, ¿verdad? Para poder así generar campo magnético variante en el tiempo, flujo magnético variante en el tiempo y que realmente haya FEM. Entonces, ese campo magnético entra y sale o cambia o aumenta o como sea dentro de la bobina. Mientras cambia en el tiempo, pues se genera FEM y eso induce una corriente en la bobina 2. Lo interesante de la inductancia mutua es que pues es lo mismo, sea que ponemos corriente en la bobina 1 y generamos corriente en la bobina 2, a que si ponemos corriente en la bobina 2 y generamos una FEM en la bobina 1. O sea, si la inductancia mutua es la misma, ya sea para uno de los casos, generando FEM en el 2, ¿lo ven? Por debido a la corriente 1, o generando FEM en el 1 por debido a la corriente en 2. Vean que comparten la misma inductancia, es el mismo valor. Entonces es importante porque a veces podemos encontrar la inductancia mutua de izquierda a derecha, por decirlo así, de la bobina 1 a la bobina 2, pero tal vez es muy difícil encontrarla de la bobina 2 a la bobina 1. Pero al final, si obtenemos una de ellas, pues tenemos la inductancia mutua de las dos. Funciona de igual manera. Vale la pena mencionar que si nosotros colocáramos un material en medio de las bobinas, un material como por ejemplo hierro, el cual es un material ferromagnético, el acople entre las bobinas es mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que pues hay una mayor linealidad entre la relación que hay en la FEM producida en la bobina 1, la que le conectamos la batería, y la FEM generada por el campo magnético en la bobina 2. O sea, queremos una relación lineal. Voy a llamarlo aquí una constante A. Queremos llegar a algo así, que haya una relación lineal. Es decir, que si yo aquí le pusiera 10 volts AC, ¿verdad? En corriente alterna, esto es la amplitud. Es decir, le conecté una batería, una fuente que hace esto. Y esta amplitud son los 10 volts. Entonces, un momento nada más. Listo, es que estaba silenciando a los perritos. Sí, así es. Están portando mal. Bueno, entonces, si yo quisiera tener esto, o sea, poder tener una relación lineal entre lo que yo le conecto a esta y lo que obtendría en esta. Vean que son dos circuitos apartes. O sea, esta bobina estaría, digamos, conectada a una batería aquí y esta otra bobina no está conectada a este otro circuito. Y vean que estoy logrando tener corriente I2 sin tener que conectarle directamente la batería. Si nosotros lográramos esta relación lineal, es decir, que si aquí yo tuviera una constante de, no sé, que valiera 2, yo sé que siempre la FEM que obtendría en la segunda bobina sería 20 volts AC. Sería como una señal más grande, sí, pero sería la misma señal. En el caso de que lográramos esto, tendríamos lo que se llama un transformador, que es como esos que siempre hay en los postes, que un día pues ya lo comentamos. Ese transformador es nada más simplemente dos arrollados de cable unidos. ¿Unidos mediante qué? Mediante este material ferromagnético. Es decir, están acoplados magnéticamente, no están acoplados de una manera física, o sea, no hay conductores tocando como positivo con positivo, negativo con negativo, no está sucediendo nada de eso,
sino que estoy logrando pasar energía a un segundo circuito a partir de un primer circuito. Y bueno, ¿por qué necesito ponerle un material de hierro en el medio? Porque si ustedes se acuerdan, la fórmula, por ejemplo, de un campo magnético del solenoide era ñu sub 0 por N entre L por la corriente. Y ese era el campo magnético dentro del inductor. Y nunca se preguntaron por qué esto. ¿Por qué la permeabilidad? Esto se llama la permeabilidad magnética del vacío. Nunca se preguntaron por qué esto. Bueno, esta constante al final representa como esa relación entre pues las unidades que tenemos aquí de corriente, longitud, con el campo magnético. Dice que también en ese espacio se está comportando el campo magnético. Si nosotros llenáramos el espacio que hay de campo magnético con este material ferromagnético, nosotros ya no usaríamos esto para calcular, sino utilizaríamos esto, sin la bolita. Y esto es lo mismo, se llama la permeabilidad magnética, simplemente, no del vacío, sino ya del elemento en el que estemos utilizando. Y esa permeabilidad vale lo mismo a algo que se llama la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. Es decir, la permeabilidad que ahora utilizaríamos sería esta, sin la bolita, que sería la misma que ya utilizamos multiplicado por algo. Esto es una constante propia de cada material. En el caso de que fuera un material ferromagnético, esto vale aproximadamente mucho más que 5000, por ejemplo. En el hierro vale 5000, hay otros tipos de hierros más chuzos que pueden llegar a esos valores como hasta de 30,000. Entonces imagínense, simplemente el ponerle este material de ferromagnético en el medio hace que ese campo magnético se aumente 5000 veces. O sea, ni Goku tiene tanta fuerza de repente. Es una gran ventaja de poder tener ese material ferromagnético. Entonces, si nosotros lo incorporáramos dentro de nuestro arrollado, podríamos llegar a esta relación, que es una relación lineal. Y eso lo veremos en el capítulo 5. Es decir, lo veremos el viernes. Ahí solo me estaba adelantando. Ahora sí que ya sabemos cuál es la gran capacidad de la inductancia mutua, o sea, ya poder saber esa relación entre dos bobinas diferentes, el cual es un elemento muy básico, conforma un elemento muy básico como lo es el transformador, que sin transformadores nada en las ciudades sería igual. Entonces, vale la pena pues poner un poquito de atención ahí. Es importante. Entonces, hagamos un ejemplo de esto para pues poder entender cómo se haría un ejercicio. Vean que dice, en una tarjeta de circuito impreso, un conductor recto relativamente largo y una espira rectangular conductora yacen en el mismo plano, como se muestra en la figura. Esta es la figura. Si H vale tanto, W vale tanto y L vale tanto, determine la inductancia mutua. Entonces vean que lo que está pasando es que ahí está pasando corriente por este conductor extremadamente largo y se está induciendo una FEM en esta espira. Entonces, si recuerdan la regla de la mano derecha, esto sería como así es el pulgar, así iría la mano, entonces el campo magnético gira en esta dirección. Y vean que justo, si viene girando así como en 3D, justo cuando le toca pasar por dentro de la espira, es como si entrara hacia la pantalla. Es decir, el campo magnético tiene esta dirección dentro de la espira. Y recuerden que como es un conductor, entre más lejos estemos del conductor, más pequeño es ese campo magnético. Por eso dibujo esas X como más pequeñas. Ok, entonces el secreto para encontrar la inductancia mutua es partir del hecho de que la inductancia sería el flujo magnético generado de 1 a 2 entre la corriente que pasa por el conductor 1. Así sería el flujo magnético dentro de esta zona, entre la corriente que pasa por aquí, sería lo mismo que la inductancia mutua. Vean que es la relación entre lo que produzco al otro lado
con lo que estoy generando en el primer lado, que sería el primer campo. Ahí, Luis Diego, a su pregunta, ¿cuál es la finalidad? Ahí tiene muchas ventajas, como por ejemplo, no había visto su pregunta, pero en el chat dice que cuál es la finalidad de inducir una corriente eléctrica de ese modo, no sería más fácil transmitir la corriente de otra manera. Tiene muchas ventajas. La primera es que imagínense que trabajáramos con 15,000 volts y si lo conectáramos directo, tendríamos 15,000 volts directo. Imagínense que en su casa tuviera 15,000 volts. Usted conecta la licuadora y esa licuadora hasta que echa humo. Entonces, con el transformador y con la relación lineal que les mostré ahora, yo podría hacer que esa constante que yo llamé A sea más bien menor que 1. Entonces pueda bajar los niveles de 15,000 a, por ejemplo, 120, que es lo que uno tiene en la casa. Otra de las ventajas que tiene es que si por alguna razón en la bobina 2 algo se quema, algo explota, solo se va a quemar el lado derecho del transformador. El lado izquierdo, que estaba conectado a nuestra fuente primaria, no le pasó nada. Entonces también sirve como protección, como un aislante. Entonces por eso es que a veces cuando estamos ahí por acá se explota un transformador, pues por dicha solo nos quedamos sin luz y no se destruye todo el sistema eléctrico de la ciudad, por ejemplo. Esa es una ventaja. Ojalá haya contestado tu pregunta. Ahora sí, volviendo al ejercicio. Profe, Dígame. profe. Es que yo pensaba que esos ejercicios de inductancia mutua entonces eran solamente con dos bobinas, pero en ese ejercicio no se me confundió porque es como un cable y el otro es como, Exacto, como una espira. pensaba que era solo con bobinas, o sea, dos bobinas y puedo usar esas fórmulas. Es la forma más sencilla de explicarla con bobinas, porque así podemos, como el dibujo anterior, imaginarnos más fácilmente cómo fluye el campo magnético de una bobina a la otra, porque esta bobina sabemos que genera un campo magnético aquí recto, ¿verdad? En el centro. Pero realmente existe entre cualquier dos circuitos que estén aislados, incluso, incluso ni siquiera aislados, entre ellos mismos puede haber inductancia entre un elemento de circuito y otro. Al final siempre es nada más, tenemos dos circuitos aislados, la forma más sencilla de verla, ya sea un conductor que sea extremadamente largo o un arrollado de cable, los dos son fuentes de campo magnético, y por el otro lado tener pues otro elemento donde se induzca, que por lo que hemos conocido de flujo magnético, casi siempre la segunda bobina va a ser una espira, un rectángulo, a un círculo, un solenoide, porque por el concepto de flujo magnético es más fácil decir campo magnético por área, pero realmente puede existir entre dos circuitos externos nada más. Okay. Este sería un circuito externo, aquí en alguna parte del infinito, pues debería haber una fuente conectada aquí. Y este es un circuito completamente aparte, los. Entonces, como este genera campo magnético, ese campo magnético al final va a generar una FEM en alguna parte de esta espira. Ahí puse dos manos, ni menos y más. ¿Está bien? Por eso siempre les pongo esos ejercicios que desafían lo, lo más básico, digamos. Bueno, vamos a volver al ejercicio. Entonces tenemos la inductancia mutua, dijimos que era el flujo magnético generado de 1 a 2 entre la corriente 1. O lo puse, sí, está bien. Ahora, ¿cuál es el flujo magnético que hay en esta espira? ¿Cuál es ese flujo magnético? Entonces, vean que sería, recuerden, el flujo magnético es igual a la integral del campo magnético por el diferencial de área. Vean que el campo magnético, voy a borrar un toque estos rayones, como es un alambre largo, yo ya sé que el campo magnético por ley de Ampere vale nu sub 0 por I entre 2pi por R, donde R es la distancia que haya de aquí hasta algún punto en que yo mida. Si ven, este R a este punto sobre la misma recta es el mismo R que a este punto. Entonces significa que sobre todo el eje X, el campo magnético siempre vale igual. Pero si yo ya me muevo a otra posición, digamos como a otra columna, lo ven como a este lado,
Ya aquí el campo magnético vale menos porque este R es más grande que este otro. Entonces, eso en moraleja lo que deja es que cuando tengo que integrar el campo magnético con producto punto del área, quedaría el campo magnético por L de R. ¿Por qué L? Y no L por R, porque vean que dr es el diferencial hacia allá, hacia lejos del radio. Y no lo puedo poner constante porque vean que el campo magnético va a valer diferente aquí que aquí, por ejemplo. Pero aquí a la pura par vale exactamente igual, porque siempre la misma distancia R es del conductor. Entonces, por eso solo el L quedó como una constante y el dr un diferencial. Ahora, si incorporo la ecuación de un alambre recto, esta, ese flujo magnético es nu sub 0 por I entre 2 pi R de R. Y si lo ven, Ahí todos con... también, ahí eh, también iría seno de 90, ¿verdad? Solamente que es uno. exacto. No, aquí iría no un seno de 90. Vea que esto, seno de 90 era cuando era un producto cruz. Vea que aquí es un producto punto. Aquí iría coseno de 0, porque el producto punto se puede cambiar por coseno. Y el ángulo del vector área apuntaría perpendicular. Sí, perpendicular a la espira. Y vea que el campo magnético también. Entonces el ángulo que hay entre ellos es 0. ¿Ok? Profe, Sí, una duda con eso. ¿Cómo sabe que es 0 y que no es 180? pude haberlo tomado como 0 o 180. Pudo haberlo tomado como cualquiera de los dos. Al final la diferencia que va a haber es que tengo un menos, pero vea que el flujo magnético no es un vector, es un escalar. Entonces, este menos realmente no aporta nada a la magnitud, porque como es un escalar, solo tiene magnitud. Entonces, lo más sencillo es decir es 0. Ok, gracias. ¿Ok? Ya te dije, pudiste haber dicho 180, pero como el flujo magnético es un escalar, realmente esa dirección no tiene ningún sentido físico, por decirlo así. Ok, ahora sí, tenemos esto de aquí. Entonces voy a borrar por acá para continuar por este lado. Y este flujo magnético sería integrando, pues, únicamente el radio y lo tendríamos que integrar dentro, lo que sería dentro del área de la espira, es decir, sería desde H hasta H más W. ¿Ven? Desde H, que sería empezando aquí, hasta H más W, que sería aquí. Vean que siempre la distancia tiene que medirse desde aquí, ¿verdad? Este sería nuestro cero. Y si hago Profe, eso, perdón, ahí no dejo el L botado. ¿el qué? El L, L, sí. la, Sí, gracias. Lo dejé botado, estaba aquí. Muchas gracias. Ahora sí, si integro esto, pues ya ustedes conocen esa integral, es la del logaritmo natural y pues evaluando los dos límites tendríamos esto. Este flujo magnético ya en algún ejercicio del capítulo 3 lo habíamos hecho, me parece. Y ahí tenemos el flujo magnético por la corriente. Y vean que esta corriente es la corriente 1. Entonces ahora simplemente la eh, inductancia mutua sería el flujo entre la corriente. Es decir, sería nu sub 0 por L sobre 2pi logaritmo natural de H más W sobre H. Y este sería la inductancia mutua. Si lo ven, como es una inductancia, otra vez únicamente depende de, pues, características físicas o dimensionales de los elementos que estamos analizando. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces M y L es lo mismo, digamos. L es la autoinductancia, o sea, la capacidad de un mismo elemento de oponerse a la corriente y generar una FEM. La inductancia mutua es una clase de inductancia, pero no es por ella misma, como la autoinductancia o la inductancia sin el auto. A veces en la literatura, autoinductancia e inductancia es lo mismo, pero inductancia mutua es como una inductancia especial que solo sucede cuando ponemos a interactuar dos circuitos diferentes.
pero tiene las mismas unidades. De hecho, la inductancia mutua tiene unidades de Henry también. Y pues aquí vean que ya lo único que había que hacer es pues cambiar valores. Entonces voy a dejarlo hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, genial. Este ejercicio es vacilón, se las trae, desafía conceptos. Y luego ya les había enseñado sobre esa aplicación que tenían los inductores, de ser como un radio para cuando estaban en la Primera Guerra Mundial, y lo hacían apenas con un arrollado de cable, una rasuradora oxidada y un pin de esos para abrocharse la ropa. Y podían escuchar pues, mensajes de los aliados. Ahí les dejo las actividades en el orden que es recomendable para mí, pues resolver los ejercicios. De último, el ejercicio nivel 2, por ahí está. Y el único tema que me falta de ver del capítulo 4, que es un capítulo bastante extenso, es cuando colocábamos en un mismo circuito un inductor y un capacitor. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos dos elementos almacenadores de energía? Entonces aquí tengo unas simulaciones que la verdad son bastante buenas. Entonces vean que tengo este circuito, voy a apagarlo. Tengo un capacitor que me lo voy a imaginar que inicialmente tiene toda la carga máxima. Es decir, ese capacitor ya está cargado, de alguna manera lo cargaron y lo conecto únicamente con un inductor. Recuerden que el capacitor es un elemento almacenador de energía en forma de campo eléctrico y el inductor es un elemento almacenador de energía en forma de campo magnético. Entonces, cuando yo conecte el circuito, pues de repente va a empezar a fluir corriente por el circuito. El inductor va a decir, ok, voy a empezar a cargarme de energía, empieza a fluir corriente, esa corriente no sucede inmediatamente por el efecto de la inductancia, ¿verdad? Que tiene que suceder, oponerse al cambio, entonces él se opone, se va a generar una FEM y va a llegar al punto en que el capacitor se descargue completamente. Justo en el punto en que se descarga completamente, vamos a tener la corriente máxima. Es decir, cuando el capacitor está totalmente descargado, el inductor está totalmente cargado. Y luego el inductor va a decir, pobrecito el capacitor, se descargó, voy a yo cargarlo. Pero como él inicialmente lo estaba cargando en esta dirección, la FEM se generó en esta dirección y la corriente empezó a disminuir en esta dirección. Entonces él va a entregar la corriente por este lado y eso va a hacer que el capacitor cambie de polaridad a la polaridad inicial. Entonces, repasando el proceso, totalmente cargado, más arriba, menos abajo, se carga en esta dirección. Cuando se cargó totalmente el inductor, se descargó totalmente el capacitor. Entonces el inductor empieza a entregar energía por este lado y hace que el capacitor se empiece a cargar con una polaridad inversa. Luego, algún momento la corriente se hace cero, el capacitor se volvió a cargar totalmente y dice, pobrecillo el inductor, se quedó sin energía. Y entonces empieza a entregar energía en esta otra dirección. Es decir, le dio vuelta la dirección de la corriente. Es decir, ahora el inductor se va a cargar al revés también. Y pues va a llegar a un punto en que el capacitor se vuelva a descargar completamente, el inductor se vuelva a cargar completamente y luego empieza a entregar corriente en este sentido. Y otra vez se va a repetir el ciclo. Se va a volver a cargar el capacitor, se va a volver a descargar el inductor y pues ya ahí le di vuelta completa el ciclo. Si yo quisiera ver cómo se ve eso, vean que aquí tenemos la carga del capacitor, que eso indica si el capacitor está totalmente cargado o no. Y aquí tengo la corriente del inductor, que eso implica si el inductor está totalmente cargado o no. Entonces vean que, recuerden, empezamos con el capacitor totalmente cargado, la energía se empieza a traspasar de un elemento a otro. Y vean la forma que genera en las curvas. Vamos a dejarlo un ratito más. Vean incluso cómo se da vuelta la dirección del campo magnético porque se le está dando vuelta la dirección a la corriente. Hasta que llegamos ahí. Vean que todo lo que yo describí en palabras se nota aquí en estas curvas. Cuando el capacitor está totalmente cargado, la corriente es cero. Y cuando la corriente está en su máximo, el capacitor está en cero.
Luego el capacitor se le dio vuelta a la polaridad y cuando se cargó totalmente al revés, la corriente era cero. Y luego la corriente llegó a su valor máximo justo cuando el capacitor se volvió a descargar. Y pues el ciclo se repite una y otra vez. Entonces, si tuviéramos dos elementos almacenadores de energía totalmente ideales, como el capacitor y el inductor, habría una transmisión infinita de energía entre un elemento y otro. Si lo ven, generó una señal de corriente alterna. ¿Lo ven? Esto es corriente alterna, va cambiando su polaridad conforme avanza en el tiempo. Eso es corriente alterna. Y la frecuencia con la que esto oscilaría, la frecuencia angular, sería 1 sobre LC. Es decir, la frecuencia de esta onda que se genera por el intercambio de energía depende puramente de las características físicas del circuito, el inductor y el capacitor. Por este otro lado, tenemos dentro de la simulación una semejanza a lo que pasa en un sistema de una masa y un resorte. Entonces vean que, voy a reiniciarlo, vean que el proceso es lo mismo. Cuando el resorte está totalmente comprimido, es como si el capacitor estuviera totalmente cargado. Y cuando la masa pasa justo por el centro, lleva la velocidad máxima y es como si el inductor estuviera totalmente cargado. Es exactamente la misma analogía. Y en estas gráficas se ve cómo es ese intercambio de energía. Primero toda la energía es del capacitor, luego toda es del inductor, luego todo el capacitor y y obviamente hay puntos intermedios en los que ambos comparten parte de la energía, que sería, no sé, un punto como por aquí y este por aquí. Es una animación que nos ayuda a entender. La verdad que el que se le invierte la polaridad es el capacitor, nada más. No, el inductor también se le cambia la polaridad, porque pues cuando el capacitor se vaya a descargar y se le cambió la polaridad al capacitor, es decir, que así, vea que la corriente va en una dirección y vea que cuando está al revés va en la otra dirección. Por lo tanto, también cambia la dirección de la corriente, ¿no? Es que no entiendo muy bien, digamos, cómo le van a cambiar la polaridad al inductor. La polaridad del inductor, recuerde que es un elemento pasivo, depende de cuál sea la dirección de la corriente. Si en algún momento el capacitor está así, más o menos, la corriente va para acá abajo, cuando él le toque descargarse. Y cuando el capacitor esté así, más o menos, al revés, él va a entregar la corriente en esta dirección, cuando le toque descargarse. ¿Lo ves? Es el capacitor el que realmente le cambia la dirección, digamos, a la corriente. Podemos verlo de esa manera. ¿Lo ves? Una vez más, ve que cuando el capacitor cambia polaridad, la corriente cambia polaridad. Pero digamos, como en un circuito físicamente, es porque la fuente es alterna. No, no estamos teniendo ninguna fuente alterna. Es el mismo proceso que estuve describiendo lo que sucede. Como el capacitor, decimos, está inicialmente cargado, es decir, tiene la carga máxima dentro, justo cuando yo cierro el circuito, esa corriente va a buscar irse hacia algún lado y el único lado que hay es el inductor. Y cuando pasa por el inductor, se carga el inductor, todo, y el capacitor se descarga y luego el inductor es el que entrega energía al capacitor para volverlo a cargar y ese ciclo se vuelve infinito. Ve que no estoy conectando ninguna fuente externa, estoy nada más diciendo el capacitor estaba inicialmente cargado. El proceso sería también igual si por alguna casualidad yo pudiera decir el inductor estaba totalmente cargado. O sea, con que alguno de los dos tenga toda la energía o alguna energía, pues la va a transmitir infinitamente entre uno y otro, de manera alterna, como se ven en estas gráficas. Ah, ya, es que no entendía muy bien, digamos. Entonces, ellos cambian la polaridad, digamos, como automáticamente o algo así, o... No es automáticamente, lleva una frecuencia, y eso fue lo que... O sea, ellos lo hacen voluntariamente. Ah, exactamente, sí, porque recuerde que justo cuando yo conecto el switch, es justo cuando hay un cambio en la corriente, es decir, cuando el inductor empieza a hacer un juego.
Y luego cuando la corriente del inductor es máxima, el capacitor está vacío. Entonces el inductor le empieza a entregar de nuevo esa corriente. ¿Ves? Por eso es que lo hacen solos. Yo no le estoy diciendo nada. Nada más lo único que hice fue cargar completamente el capacitor y tener un switch para ¡puf!, de repente conectarlos. ¿Ok? Es como si en el Profe, sistema masa resorte yo estirara todo el resorte y apretar el switch sería lo mismo a soltar de repente el resorte. Entonces ese resorte va a estar viniendo y yendo y viniendo. Adelante, pregunta. no, es que iba a preguntar que qué tiene que ver el resorte y la constante, pero supongo que es para hacer la comparación, nada más. Exacto, es para comparar el tipo de movimiento. Una vez más, cuando el resorte está totalmente estirado o totalmente comprimido, es lo mismo el capacitor totalmente cargado o totalmente comprimido. Y cuando la masa pasa por este centro, ella lleva la velocidad máxima y la velocidad máxima es equivalente a la corriente. Entonces, es como para asemejar los dos sistemas y que sean más fáciles de comprender. Profe, Dígame. y una duda, el hecho de que la amplitud para la carga del inductor sea menor o sea, como la amplitud sea menor a la carga del capacitor, ¿eso es importante o es No, simplemente... no, la amplitud no va a disminuir. Vea que la energía, estamos en un sistema que llamaríamos conservativo, porque no No, no, tenemos, sí, pero me refiero más bien entre la carga en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. O sea, que si ajá, usted ve la función, que la amplitud es un poco menor, ¿eso es importante? ¿Tiene re- algo que ver? realmente eso es solamente porque la ves en la gráfica, ¿verdad? Cada uno tendrá su propia unidad. Por ejemplo, la corriente seguirán siendo amperes y 10 amperes no es lo mismo que 10 coulomb, digamos, es solamente visual. La forma en que podríamos saber cuánto sería este Q máximo y cuánto es este I máximo sería a través de conocer la energía máxima. Por ejemplo, sabemos que la energía máxima en un inductor, yo les había dado la ecuación, déjame encontrarla por aquí. Aquí está, la energía máxima en un inductor sería un medio por L de la corriente al cuadrado. Esa sería la energía máxima en un inductor. Y si se acuerdan de física 2, la energía máxima, pongámosle así, inductor, y la energía máxima en un capacitor sería un medio de la capacitancia por el V al cuadrado, ambos siendo el máximo, ¿verdad? Entonces, si vos quisieras saber, no sé, si cargaste el capacitor a 10 volts, ¿cuánta corriente va a ser la que fluye por el inductor? Igualarías estas dos ecuaciones. Y así, sabiendo cuánto es el V máximo y el L y el C, pues podría saber cuánto es la corriente máxima. Así sería como relacionarlos, por si esa era la pregunta que me estabas diciendo. Recordad que, o sea, puedo tener, no sé, 10 amperes y tener 8 coulombs, que no significa que es que reduje mi corriente, ¿verdad? Porque esto estaría comparando dos cosas diferentes. ¿Está ahí? Sí, gracias. Profe, y Perfecto. una pregunta como por curiosidad relacionada a lo que puso el compañero en el chat, Claro, ya íbamos a eso. Si quieren, me dan un chancecito. ¿Está ahí? que Que fue, era, o a qué pregunta se refería. ¿A la de Luis o la de Stephanie? Bueno, los dos creo que son lo mismo. sí, la de Luis. Luis dice, pero esta energía no se carga y se descarga de manera eficiente. Siempre hay una pérdida. No, sí, siempre hay una pérdida en los cables, pero ahorita estamos mostrando el ejemplo súper ideal. Yo mencioné al inicio, teniendo un capacitor súper ideal y un inductor súper ideal. ¿Qué va a pasar cuando ya no es ideal el sistema? Es decir, simplemente por conectar cables ya tenemos, aunque sea una mínima resistencia. Aunque sea una muy pequeña, pero ya tenemos algo. Como menciona Stephanie, siempre va a haber resistencias. Entonces, para eso, yo vengo preparado, les tengo otro simulador. Ese no lo veían venir, ¿verdad? Este simulador, vean que me muestra ahora el circuito inicialmente, donde lo tengo cargando el capacitor. Vean que ya lleva
no sé, mucho tiempo, entonces ya supongo que este capacitor está cargado. Vean que aquí tengo la barra de que toda la energía está en el capacitor. Cuando yo pase el switch a B, vean que voy a conectar un capacitor con una resistencia y un inductor. Es decir, es el mismo circuito de hace un rato, un capacitor y un inductor, pero ahora tomando en cuenta una pequeña resistencia, que puede ser una resistencia simplemente de cables. Imagínense que ustedes están en su casa y dicen, vamos a ver si lo del profe es cierto, y conectan en paralelo un capacitor cargado con un inductor, pero como les dije, el simple hecho de tener cables implica ya tener resistencia. El mundo ideal no existe. Entonces, cuando pasa eso, igual va a haber una, o sea, ese ejemplo tal vez voy a bajarle más la resistencia para que se vea mejor. Ahorita vemos el efecto de la resistencia. Entonces, justo cuando lo conecto, igual va a haber una intercambio de energía entre el inductor y el capacitor, pero el efecto de la resistencia, como recuerden, la resistencia convierte la energía eléctrica en calor y la podemos saber a través de la potencia. Entonces ya no es un sistema conservativo, ya no es un sistema de solo dos elementos almacenadores intercambiándose la energía, sino que ya el simple hecho de que existe una resistencia, ese sistema dejó de ser conservativo y parte de esa energía se está fugando del sistema en forma de calor disipada por la resistencia. Ese efecto hace que la carga en el capacitor en el tiempo se vea de esta manera. ¿Ven? Que igual oscila, pero tiene una pequeña como componente de descarga aquí. ¿Ven? Esta componente le llama la envolvente, que representa la pérdida de energía. Vamos a ver la simulación otra vez. Vean que inicialmente no hay esta barra de aquí es la energía disipada por el resistor. Y cada vez que la corriente cambia de polaridad, parte de la energía se va gastando en el resistor. Entonces, otra vez, vean, esa energía va subiendo a poquitos y la energía entre los dos elementos almacenadores disminuye. Entonces vean que sigue siendo la misma señal de hace un rato, la senoidal, nada más que cada vez se va haciendo más pequeñita en el tiempo. Ese es el efecto de la resistencia. Este tipo de comportamiento se le llama subamortiguado. Y esta frecuencia ya no es la misma frecuencia de hace un rato. Ahora esta frecuencia se calcula mediante esta otra ecuación. Esa es la ecuación de esa nueva frecuencia. Si lo ven, aquí está el 1 sobre LC, que era la misma, como se calculaba la frecuencia cuando todo el sistema era ideal y solo habían elementos conservativos de energía. Y vean que cuando aparece la resistencia, aparece este término de esa que modifica esa frecuencia de cierta manera. Vean que si la resistencia fuera 0, la frecuencia sería 1 sobre raíz de LC. En el libro pueden encontrar la ecuación de la corriente y de la carga para cuando tenemos este caso. Ahora vean, lo último que les quería enseñar era, veamos a ver qué pasa cuando le subo un poquito más la resistencia, es decir, tengo una resistencia más grande. Lo que va a producir es que pues, la energía se gaste mucho más rápido. Entonces vean que ahora duró menos oscilaciones en acabarse. Ese es el efecto de la resistencia. Hasta tal punto que la resistencia llegue a un valor que se llama resistencia crítica, que es cuando ya no tengo oscilaciones. O sea que en la primera vuelta se fue toda la energía. Vamos a ver, tengo que subirle más, tal vez le llegue. Tal vez el simulador me deje hacerlo. Ahí le queda una pequeña pancita. Ahí. ¿Lo ven? Ahí ya no hubieron oscilaciones. Esa resistencia es la resistencia crítica. Eso lo veremos mucho más en el laboratorio. En el laboratorio hay un experimento que estudiamos esto. En la teoría, pues, con entender cómo funciona a bajas resistencias es suficiente, digamos. Pero es bueno complementarlo con el laboratorio. Por eso se los cuento de una vez. Hay algunos que estarán conmigo, lo veremos. Ese es el efecto. Y pues esa fórmula se las voy a poner aquí para que no vayan hasta el libro. La verdad aquí la tengo, se las voy a poner.
esa forma de la carga en el tiempo tiene esta forma. Carga máxima, que sería ese valor, ¿verdad? Ese sería el Q máximo. Por E a la menos RT entre 2L por coseno de omega D por T. ¿Ven? Está el componente oscilatoria, la que la hace la corriente alterna, y esta exponencial de aquí, vean que es propiamente el efecto de la resistencia. Vean que aquí es donde entra la resistencia. Y esta fórmula corresponde a este tipo de movimiento, que le llamamos subamortiguado. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, esa sería la clase de hoy. Con esto, ahora sí, ya terminé completamente el capítulo 4. Nos veremos el viernes para ver el capítulo 5, que es ya cuando conectamos fuentes de corriente alterna. Vean que hasta el momento solo hemos conectado baterías o fuentes constantes que valen 5 volts, 10 volts, 20 volts, pero nunca me han dicho que es alterno. Bueno, en el siguiente capítulo ya no vamos a conectar esos 10 volts fijos, sino vamos a conectar, por ejemplo, 10 volts seno de omega t, digamos. Ya algo que varíe en el tiempo. Y vamos a ver que los capacitores y los inductores se comportan muy diferente cuando ponemos corriente alterna. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por ello. A ustedes, nos vemos. Gracias. Gracias, profe.